Veamos el universal, a menos que tengan otra pregunta, por supuesto. El universal, to Cthulhu. ¿A qué le suena Cthulhu? Al Hecatónquiro. Tal vez. A catolicismo. A católico, catolicismo. ¿Ya? Es la misma palabra. Cthulhu es la misma palabra que sale en la palabra católico. ¿Ya? Un universal es un concepto que se refiere, ojo, en este momento no lo estoy explicando, que se refiere a la universalidad de cosas que se distinguen con ese concepto y que sirven, y que les sirve a esas cosas como etiqueta. ¿Qué digo con universalidad? Pensemos en un conjunto a donde estén absolutamente todas las cosas de un mismo tipo. Cuando yo en ese conjunto puedo referirme a todos esos elementos, a absolutamente todos esos elementos, por medio de un concepto, tengo un concepto universal. Y este universal es también para Aristóteles, en algún sentido, un tipo de usía. Piensen en cualquier universal. Si yo digo, por ejemplo, mamífero, ustedes inmediatamente pueden entender un conjunto con una inmensa cantidad de elementos adentro, ¿verdad? Ese conjunto que es como un saco que contiene a todos esos seres que llamamos mamíferos, y el universal, el concepto con el cual nos referimos a esa totalidad, ese concepto es un universal. Es como una etiqueta. ¿Se entiende? Entonces, el universal es un tipo de usía también, de entidad para Aristóteles en este momento. ¿Cuál es la diferencia entre esencia y universal? Bueno, la esencia está en la cosa. La esencia convive con la cosa. ¿Ya? El universal es un concepto abstracto, por lo tanto, no coincide con la concreción de la cosa. La describe, pero no coincide con ella. Cuando yo digo mamíferos, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la completa, a la totalidad, al completo grupo, digamos, de animales para los cuales ese nombre sirve. Cuando yo hablo de cucharas, lo que estoy diciendo es ese conjunto de objetos, la totalidad de ese conjunto de objetos que distinguimos como cucharas. El universal es ese concepto abstracto con el cual yo me refiero a un tipo de seres. ¿Se entiende? Profe, podríamos decir que entonces todo depende de cómo utilicemos ese mamífero. Por ejemplo, es diferente decir, el gato es un mamífero y por ende estoy hablando de la esencia del gato como mamífero, pero es muy diferente si yo hablo de, no sé, los mamíferos son aquellos animales que tal cosa. Creo que esa es como tal vez la diferencia, ¿no? Sí, Diana. Y ahora sí. Vamos a ver. Cuando usted dice, el gato es un mamífero, ¿qué función tiene mamífero ahí, según lo que hemos visto en el curso? ¿Qué tipo de sustancia es? La segunda. Bien, Diana, muy bien, muy bien. Y en el otro ejemplo, ¿qué función tenía? La primera. Exactamente. Aquí Ok. estamos hablando de el universal como concepto, siempre se va a predicar de otra cosa. Como concepto, como universal. Y para que tenga la función de universal, siempre va a ser entonces sustancia de qué tipo, Diana. Primera. No, segunda, Ah, porque ¿cómo? es sustancia Ah, entendí segunda. mal la pregunta. Ya, porque lo predicamos de otra cosa. Ah, ok, sí, ya lo siento, lo siento. El gato es un mamífero y mamífero es una etiqueta que nos permite entonces distinguir ese saco, a donde vamos a ir a buscar el gato una vez que decimos, el gato es un mamífero. ¿Por qué? Porque lo estamos inscribiendo dentro de un conjunto gracias a una etiqueta. Esa etiqueta es el concepto que llamamos universal. ¿Mejor, Diana? Listo, profe. No sabe cuánto le agradezco su pregunta, de verdad. ¿Preguntas con esto?
Creo que Diana nos ayudó a que esto quedara clarísimo. ¿Todo claro entonces? todo bien, profe. Muy bien, entonces pasemos ahora a hablar del género. Bueno, y les cuento, ¿por qué la Iglesia Católica se llama católica? Entonces, nada más aquí para hacerle referencia. Hay un concepto que surge, digamos, de los textos bíblicos, y es que la Iglesia Católica, en su nombre, lo que está es tratando de reclamarse o de instaurarse como aquella iglesia que conjunta. La iglesia es una reunión, una eclesía, es una asamblea, es una reunión. Entonces, la iglesia cuando dice de sí misma que es la iglesia católica, lo que dice es que es una asamblea, un conjunto que tiene dentro a la universalidad de los creyentes, en este caso la universalidad de los cristianos. ¿Ya? Por eso la iglesia, la iglesia católica, en su nombre tiene el nombre católico. Se dice católica porque según ellos, digamos, según su nombre, conjuntan a todos los cristianos. Eso se les cayó ahí hacia finales del Renacimiento con la Reforma Luterana y todo esto, ¿verdad? Pero ahora hablan de los hermanos separados. O sea, nosotros somos los universales y ahí están nosotros, pero eso es curioso, digamos. En el nombre, el catolicismo, la Iglesia Católica Romana, está esta palabra, universal. Universal. Entonces, quienes son católicos o quienes sean católicos, ahí tienen una explicación que les sirve para su religión. Bien, el género. El género también vamos a ver, tanto con el universal como con el género, vamos a referirnos a un conjunto de cosas. La diferencia va a ser cómo es que lo abordamos. El género va a ser un conjunto de individuos del mismo tipo. Repito, el género es un conjunto de individuos que todos son, en ese sentido, de alguna manera iguales. Iguales en el sentido de que son del mismo tipo, son el mismo tipo de seres. Por ejemplo, cuando ahora en el ejemplo que daba Diana, cuando ella hablaba de los gatos, los gatos son mamíferos. Vean que tenemos un universal que me sirve para etiquetar un conjunto global, ¿verdad? De ciertos seres, en este caso los mamíferos. Ahora, dentro de ese conjunto total que llamamos mamíferos, hay subgrupos. Estos subgrupos, Aristóteles los distinguiría como géneros, ¿verdad? Como géneros en cada uno de estos, ¿verdad? Y el género entonces es en sí un conjunto de cosas, un conjunto de cosas. Por ejemplo, géneros hay de muchos tipos. Puedo decir mamíferos, puedo decir gatos, puedo decir cucharas, puedo decir sillas, puedo decir dinosaurios, solo para utilizar los ejemplos que hemos utilizado hoy. Perdón, ¿alguien tenía una pregunta? ¿O me equivoco? Bueno, no, me equivoco. Entonces, ¿alguien me podría explicar cuál es la diferencia entonces entre el universal y el género? Tal vez es como el género algo más específico. ¿En qué sentido más específico? Que como decía usted, son como los subgrupos del universal. Como por ejemplo lo de los mamíferos y hablar solamente de los gatos. Okay. Y no hablar de perros y... Ok, el nivel de especificidad, de especificación que tenemos en el género realmente es importante en tanto que realmente un género lo que hace es que pone unos límites mediante los cuales yo construyo ese conjunto y a partir de eso yo puedo distinguir lo que está adentro del conjunto de lo que está afuera, efectivamente. Ahora, lo que está dentro y lo que está afuera, que está todo abarcado por una etiqueta, ¿verdad? Es aquello a lo que me refiero con el universal.
El género es un conjunto delimitado de seres. En ese sentido, vean, una diferencia importante que tenemos que atender aquí es que el universal es un concepto con el cual yo me refiero a cosas. Y el género es un conjunto de cosas. ¿Se ve la diferencia? ¿Preguntas con esto? Profe, más o menos, es que no entiendo bien esto de los niveles. Por ejemplo, en un momento estábamos hablando de los mamíferos como un concepto universal, pero a la vez, podríamos decir que un concepto más general está el de los animales. Ajá. Entonces estaríamos hablando de que mamíferos al final de cuentas es un subgrupo de animales. Ah, muy Entonces ahí bien. donde no entiendo dónde mamíferos termina siendo un subgrupo de animales o dónde termina siendo un concepto general. Uy, Diana, gracias de nuevo por esa pregunta. Vamos a ver. Ojo aquí, vean qué bien orientado que está esto. Vean qué es lo que está preguntando Diana. Cuando yo digo mamífero como un concepto que puedo predicar de otra cosa, lo estoy utilizando como un universal. ¿Por qué? Porque cuando yo digo los gatos son mamíferos, o los caballos son mamíferos, o las vacas son mamíferos, ¿verdad? Ahí lo que estoy haciendo es reconociendo que tanto los gatos como los caballos como las vacas son de esos seres que pueden ser etiquetados por medio de ese concepto abstracto que llamo universal. O sea, aun cuando son seres de distinto tipo, responden al mismo universal. El mismo universal sirve para los tres. ¿Por qué digo el universal sirve para los tres? Porque yo lo predico de los tres seres. O sea, yo puedo referenciar a cada uno de estos tres seres a partir de ese concepto abstracto que es mamífero. Ahora, Diana dice, pero suave un toque. Si yo lo que ahora pienso es en animales, o sea, estoy aumentando estoy corriendo los límites de la abstracción que estoy haciendo, entonces ahora tengo que distinguir mamífero como universal de mamífero como género. ¿Por qué? Porque mamífero como universal es la etiqueta con la que yo puedo referirme a cada uno de los individuos que está dentro del conjunto total de los mamíferos. ¿Se entiende? Y ahora, ojo, a cada uno de los individuos que está en el conjunto. Pero el conjunto, una vez que lo tengo hecho, cuando lo tengo hecho como conjunto, que además me permite distinguirlo de otros conjuntos, como conjunto es un género. Como etiqueta es un universal. Como conjunto de individuos es un género. Y así es que yo puedo distinguir mamífero como algo que puedo predicar de los animales que son mamíferos, y también puedo pensar a mamífero como un género que es distinto de otros géneros, como por ejemplo reptiles o como por ejemplo aves. Y ojo, aves y reptiles también son géneros. ¿Por qué? Porque son los conjuntos de todos aquellos individuos que son aves o el conjunto de todos aquellos individuos que son reptiles. Y ojo, ave y reptil también son universales, en el sentido de que también son conceptos que me sirven como etiquetas para referirme a cada uno de los individuos del conjunto. Aquí lo que hay que distinguir es qué es un conjunto y qué es un universal, qué es una agrupación de cosas y qué es un concepto con el cual yo les doy un nombre a esas cosas. ¿Me expliqué? ¿Me di a entender? Profe, Perdón, nada más, le quiero preguntar, Diana. Sí, profe, totalmente claro, muchas gracias. Perfecto. Diana, ¿usted qué estudia? Educación primaria. Educación primaria. Bueno, esto te va a servir cuando expliques algo, cosas de ciencias naturales. Y nada más, De hecho, y voy a decir algo. La taxonomía que hay en biología, que nosotros distinguimos
bueno, o en biología distinguen entre géneros y especies y todo esto, tiene que ver con este tipo de pensamiento. Y eso, ese tipo de taxonomía, quien la estudia originalmente es Aristóteles, para que vean que esto, aun cuando ahora es muy distinto, los géneros y las especies son ya mucho más estructurados, ¿verdad? Pero ese tipo de referencia es originalmente aristotélico. Entonces, Diana, ojalá que esto te sirva y que termines dando clases de Aristóteles para primaria. Buenísimo. Ahora sí, por favor, ¿quién iba a preguntar algo? Yo, José. José, adelante, José. Profe, entonces un ejemplo así certero se podría decir es, por ejemplo, flores como universal, rosas, y por ejemplo ya también un género podría ser específicamente rojas, ¿verdad? Sí, dentro de las rosas, como género, Ajá. podemos hacer un subgénero. Eso Aristóteles a los subgéneros les llama especies, porque son grupos dentro de un grupo. Es simplemente para distinguir el grupo que contiene otros grupos. Ese grupo es el género, el que contiene. Y los subgrupos son especies, porque de alguna manera hacen referencia a un grupo que es mayor. En Aristóteles esos se llaman géneros y especies. Pero sí, pero ahora, cuidado, recuerde, el asunto es qué tipo de referencia estoy haciendo a las cosas cuando utilizo ya sea un universal o un género, porque coinciden como nombres, como cosas que decimos coinciden. Por eso es que mamífero puede ser tanto un universal como un género. Rosas también puede ser universal y género. ¿Por qué? Porque las rosas pueden ser la etiqueta con la que me refiero a ese tipo de flores. Y como género es el conjunto de flores que distingo de todo lo que no son rosas, de las petunias, de las violetas, de los jazmines, de las margaritas. ¿Me explico? Y también Sí, ya me quedó más claro. y también con rosas rojas también puede ser. Puede ser tanto universal como género. La diferencia es cómo estamos empleando para referirnos a las cosas, a ese concepto, esa categoría, que además lo que nos hacen referencia es a ser un tipo de entidad. Sí, José. Sí, ya me quedó claro. Bueno, pues qué dicha. ¿Alguna otra pregunta con el universal y el género? Profe, acaba de decir usted que rosas rojas se puede usar como universal. Sí. ¿Cómo? Rosas rojas. Rosas rojas es un universal, es un concepto. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas en el mundo, hay un montón de rosales en el mundo, y en ese montón de rosales hay cosas que responden a la etiqueta rosa roja. Rosa roja es una etiqueta también, es un concepto. También es un universal. Profe, entonces, ¿cómo sabe uno cuándo saber clasificar las cosas como género? Porque cuando yo estoy diciendo que estoy hablando del género, estoy hablando del conjunto. Del conjunto. Y cuando estoy utilizando el universal, lo que estoy usando es el concepto. Un concepto y un conjunto son cosas distintas. Aun cuando el concepto, que es universal, sea lo que a mí me permite referirme al conjunto. Se lo voy a decir así. Vamos a ver, hagamos un ejemplo con un universo cerrado, digamos. Estamos, en este momento, en esta reunión hay 27 estudiantes y está Sanchitos, ¿verdad? El asunto es, podríamos decir que en este universo, ¿ya? Estudiante es el género que me permite hacer el conjunto de personas que están matriculadas en el curso, digamos, ¿verdad? Estudiante como género me permite distinguir a quienes son estudiantes del único individuo que no es estudiante en el curso, que es Sanchitos. ¿Se entiende? A Sanchitos le toca jugar otro papel, ¿verdad? Entonces, ven que yo puedo hacer el conjunto de estudiantes del curso consta de 27 personas.
El conjunto de estudiantes, entonces lo que me está refiriendo es al género de seres que son estudiantes en el curso. Y ahora, cuando yo digo estudiante como universal, es una etiqueta que yo puedo, con la que yo puedo predicar algo de cada uno de los 27 estudiantes que en este momento están, por ejemplo, en la sesión de Zoom. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, más o menos, sí. Sí, profe, pero de verdad no hay otra pregunta. Yo sé que yo sé que esto es muy abstracto y a Sanchitos a veces se le pueden ir cosas, ¿verdad? Por favor, pregunten si necesitan. Profe, entonces, digamos, yo aquí le puedo sacar, escuché, el universal, el género y la especie a las rosas rojas de Suiza del campo Pekín, por ejemplo. Las rosas, ¿cómo fue? Las rosas rojas de Suiza del campo Pekín. ¿Qué es Son el acá de correr, o sea, Pekín. del No, campo no sé, Pekín? por ponerle nombre. Por ponerle nombre, sí, ajá. Sí, ahí el asunto es que eso es un universal muy restrictivo, ¿verdad? Es un universal, ciertamente. Si hay un campo que se llama Pekín, a donde hay sembradas rosas rojas, eso que usted acaba de hacer como una etiqueta grandísima, las rosas rojas de Suiza del campo Pekín, No, no, ese, o sea, tipo de que ahí, digamos, agarrando el grupo de las rosas de Pekín, ¿verdad? De ese campo, uno le puede, yo qué sé, sacar el género y además de eso le puede sacar universal. El universal, ¿cuál es? Las sí, rosas rojas. El sí, sí. género de Suiza y la especie del tal campo. Ya. No, eso sería para otro tipo de nomenclaturas. Mm, Aquí género y especie serían como la diferencia o la distinción entre un género y una especie es que un género va a ser un conjunto y una especie va a ser un subconjunto perteneciente a ese género. Una ujú, especie, sí, por ejemplo, por cuanto a lo universal son las rosas rojas. El género es que vienen de Suiza, ¿verdad? Todas las de Suiza, pero aún dentro de Suiza yo puedo escoger un grupo más pequeño, digamos. sí, lo que está haciendo es particularizando, sí. Ahora, cuando Ok. particulariza, vamos a ver, voy a hacer algo que nunca he hecho. Eso suena raro, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver, vean. ¿Se ve la pizarra? Ajá. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos, esos serían, digamos, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Rosas, correcto. Ahí tenemos un género que son las rosas, ¿verdad? Ahora vamos a hacer eh, rosas rojas, correcto. Ujú. Ahora vamos a hacer eh, suizas. Y por último, campo Pekín. Ok, vea. Aquí realmente lo que tenemos son un montón. Tenemos uno, dos, tres, tenemos 4 universales y cuatro grupos, 4 conjuntos. No me interesa ahorita hacer tanto la distinción entre género y especie y ahorita le voy a explicar por qué. Pero vamos a ver. Cada uno de los círculos que están adentro de otro hereda, y después vamos a ver qué significa esto lo vamos a ver con Tomás de Aquino, cada uno de los conjuntos que están adentro de uno más grande hereda la etiqueta que tiene también el más grande. O sea, vamos a ver, el más grande son rosas, ¿verdad? Bueno, aquí quitemos una R. Ya no puedo quitar una R.
Bueno, R y R va a significar, no significa lo mismo. Entonces vamos a ver que estos son rosas, rojas, ya nada más, ¿verdad? Simplemente para hacer una especie de distinción. Entonces, estos son las rosas, todas estas. Estas que están aquí adentro son también rosas, pero son además rojas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí afuera de este circulito hay otras rosas que son no rojas, rosadas, blancas, verdes. ¿Ya? Aquí tenemos otra delimitación posible, las suizas, que quiere decir que aquí si tenemos rosas ticas, por ejemplo, rosas costarricenses, tendrían que estar aquí, porque no son suizas, ¿verdad? Y acá adentro tenemos otra vez, ahora, aquellas que son del campo Pekín. Entonces son del campo Pekín, pero también son suizas, también son rojas y también son rosas. Rosas, rojas, suizas del campo Pekín. Ahora, vamos a ver, ¿cuáles son universales aquí? ¿Rosas es universal? Sí. ¿Por qué? Porque es una etiqueta que me sirve para nombrar todo lo que está aquí adentro. ¿Rojas es universal? Sí, también, porque es una etiqueta que me sirve para nombrar a todo lo que está adentro del conjunto que he definido como rojo. Lo mismo con Suiza, lo mismo con campo Pekín. Ahora, ¿cuáles son los géneros? Bueno, el conjunto de individuos. Aquí lo que podemos decir es rosas, rojas, suizas y de campo Pekín, todos son universales, es tan universal el uno como el otro. Ahora, en relación con los géneros podemos ver ciertas diferencias. Por ejemplo, campo Pekín, las que son de campo Pekín como género, es un género más pequeño que el de rosas, rojas suizas, que a su vez es un género más pequeño que el de rosas rojas, que a su vez es más pequeño que el de rosas. No sé si con esto queda claro. Profe, entonces, digamos, por así decirlo, todas las cosas tienen universalidad y género. Todas las cosas responden a un universal y podrían ser agregadas a un género. Ahora, vamos a ver, hay que decir algo importante. Bueno, ustedes entienden, todo lo que yo digo es importante. Jaja, ¿ya? Aquí lo importante es lo siguiente. Propiamente hablando, los géneros como conjunto, propiamente hablando, no existen. Como conjunto. Hacer la conjunción es algo que nosotros hacemos para entender a todos esos individuos. Por eso es que el universal y el género se parecen tanto y están tan cercanos entre sí. ¿Por qué les digo que el género como conjunto realmente no existe propiamente hablando? Porque cuando yo en un género lo que hago es que meto absolutamente todos los individuos que son de la misma clase. Por ejemplo, pensemos en aves. Todas las aves que caben dentro del género, incluso incluyen las aves que ya no existen. Por ejemplo, los pájaros, todos son aves también. Pero ya no existen, se extinguieron. Se las comieron los portugueses. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa ahí? El género, propiamente hablando, es una conjunción que hacemos para entender esa totalidad. Y el universal es también una abstracción que hacemos mediante la cual construimos una etiqueta para referirnos a todos esos individuos. ¿Se entiende? Val fue, ¿verdad? Quien preguntó. Sí, profe, yo pregunté. Sí, se va entendiendo, sí. Ok, perfecto. Entonces, género es aquel conjunto en el que se puede agregar una cosa. Y ojo, una cosa puede estar en un género y puede estar en otra. Si vieron la pizarrita, una cosa puede estar tanto en el género de rosas, rojas, suizas del campo Pekín, y también puede estar dentro del género de seres vivientes. ¿Por qué? Porque también lo podemos ampliar. Lo podemos ampliar. Bueno, no sé, otra pregunta. Bueno, cuando estábamos explicando lo de la esencia, también me hicieron la pregunta sobre el sujeto y cuál era la relación entre esencia y sustrato. Bueno, el sujeto también es un tipo de
de entidad o usía, el hipokeimenon, el sustrato. Propiamente hablando, el más concreto de todas estas entidades es el sujeto. El sujeto, cuando yo hablaba de Sanchitos como eso que está ahí y que de alguna manera sostiene todas sus cualidades, todas sus características, todos sus rasgos, bueno, ese es el más concreto con el que vamos a lidiar. Aquí hay algo que es muy interesante. En griego suele pasar, y bueno, aquí yo simplemente hago una analogía entre lo que suele pasar en el idioma griego y la explicación que está dando Aristóteles. En griego, las frases, muchas veces, tenemos en el inicio y al final de la frase, tenemos dos cosas que se relacionan entre sí, y lo que queda entre esas dos cosas que están al inicio y al final, entre los extremos, todo lo que está adentro se relaciona de alguna manera con esas otras dos. Aquí, si ustedes lo ven, Aristóteles hace una explicación. Cuando él está explicando, yo aquí lo puse tal como lo plantea Aristóteles. Podemos entender la entidad como esencia, como universal, como género o como sujeto, y de alguna manera la esencia y el sujeto están emparentados entre sí en el que son los más concretos que vamos a tener. ¿Por qué? Porque el sujeto es ese que está ahí, que soporta incluso cualidades. Y la esencia o las esencias, podríamos decir, son también de alguna manera eso que encontramos en ese individuo que lo hace ser lo que es. Están relacionadas entre sí, son las más concretas. Y si lo ven, están a los extremos. Y en medio de estos dos, tenemos dos que son más bien más abstractos. El universal es el más abstracto en tanto que es un concepto, y el género también es abstracto porque es una conjunción que hacemos con el, también lo vamos a ver en el ente y la esencia. Tomás de Aquino, explicando esto, decía que realmente el género lo hacemos nosotros por medio del entendimiento. O sea, cuando entendemos la totalidad de individuos que son de la misma clase, es cuando hacemos el género. Pero entonces ustedes pueden ver que tanto el universal como el género son muchísimo más abstractos que la esencia y el sujeto propiamente, que son más concretos. Y esta parte del texto de Aristóteles es francamente, y me van a perdonar el entusiasmo, pero esta parte es una belleza. La explicación que hace Aristóteles aquí es sumamente interesante para ver, para entender cuál es su propuesta ontológica, qué es lo que él está tratando de ver en las cosas una vez que las ve, una vez que las trata de explicar como las cosas que son y como lo que son. Vamos a ver, tenemos una participación en el chat. Y ya con esto vamos cerrando. Que hoy di la clase de modo peripatético. Sí, las últimas dos clases he tratado de darla de pie, porque ya tengo mucho tiempo de estar sentado en una misma silla, entonces ya me estoy empezando a parecer a la silla. Entonces por eso sí, hoy la di deambulando un poquito, peripatéticamente. Bien, no sé si bueno, no, ya estamos fuera de tiempo. Si tuvieran preguntas, recuerden que hay atención a estudiantes ahora en la tarde, y si no, por favor, quédense, no me lo tomen a mal, pero quédense rumiando con esta materia, y cualquier cosa, el lunes, por favor, pregunten. Yo sé que este libro es más complejo, entonces, por favor, saquen dudas, para ver cómo les está yendo con el texto y todo esto. Agradezco las intervenciones de hoy, fueron muy provechosas. Y bueno, dejo de grabar en este momento